Sigamos adelante con pasajes con textos de la Biblia. Hoy el Evangelio de San Lucas nos invita a pensar. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 4, la parábola del sembrador. Cristo es el que siembra. Cristo es el que cosecha. Y nosotros somos la tierra. Esa tierra prestable. Esa tierra dable. Esa tierra humilde. Esa tierra que tenemos que dar frutos. Nos pone de ejemplo esa tierra. Hoy en este texto nos invita a Cristo a que seamos dóciles, a que escuchemos la palabra de Dios, a que la pongamos en práctica en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros vecinos. Hoy se vale de esta parábola Jesucristo para invitarnos a una reflexión, a un trabajo perfecto. Hoy Cristo nos invita a trabajar, a que seamos esa tierra productiva, esa tierra que dé frutos. Por eso hoy dice que había venido muchísima gente de tantas ciudades para escuchar al Maestro Jesús. Y Jesús empezó a hablarles por medio de parábolas. El sembrador salió a sembrar. Mientras iba sembrando, una parte de semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros del cielo, la pisotearon y se la comieron. Otra parte de semilla cayó en rocas. Vino el sol y por falta de humedad se secó. Otra parte de semilla cayó sobre espinos. Estos crecieron al pasar el tiempo y la ahogaron. Otra parte de semilla cayó en tierra buena que produjo el 100 por 1. Después de esto Jesús exclamó profundamente: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Los discípulos le dijeron: Maestro, explícanos esta comparación, explícanos esta parábola, porque nosotros no entendemos nada. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de los cielos, mientras que a otro se les hablará solamente por medio de parábolas, porque tienen oídos para oír, pero no oyen, tienen ojos para ver y no ven. Por eso ellos son gente que no escuchan a su corazón. Después Jesús empezó a explicarles: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y nos pone este ejemplo. Primero nos enseña y después nos da la respuesta. La semilla que cayó al borde del camino son los hombres que escuchan la palabra de Dios, pero después viene el diablo y la saca de su corazón porque no quieren que se salve, él quiere que se pierdan. La segunda semilla es la que cae sobre la roca.
es la gente que escucha la palabra de Dios con alegría y al momento la acoge, pero después las preocupaciones de esta vida las arranca de ellos y no las deja que crezcan, sino que van a su propia ruina. La tercera es la palabra de Dios que cae sobre espinos. Es esta gente que viene y escucha la palabra de Dios y siente alegría en su corazón. Siente alegría en su corazón, pero luego las preocupaciones y las riquezas y los placeres de este mundo los hacen caer y no llegan a madurar. La cuarta es la semilla que cae en tierra buena. Es aquel hombre noble que acoge la palabra de Dios en su corazón y que la empieza a poner en práctica, le empieza a dar vida, empieza a dar frutos y produce el 100 por 1. El que tenga oídos para escuchar, que oiga. Después Jesús les dijo esta última comparación. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un vaso, sino la pondrá en un candelero para que cuando entren los de la casa los alumbre a todos. Les aseguro que nada se haya tan escondido que no tenga que ser conocido, y nada sea tan oculto que no tenga que ser descubierto. Sí, recuerden, al que produce se le dará, pero al que no produce se le quitará aún hasta lo que tiene. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo Cristo hoy nos presenta este texto fulminante del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 4. Hoy nos presenta ese sembrador. Ese sembrador es Cristo y nosotros somos la tierra. Y Cristo es el sembrador, es el que trae la semilla en sus manos. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, llena de Espíritu Santo, ¿sí? Y de nosotros depende si queremos acogerla. Por eso nos pone estas 4 comparaciones. Primero nos pone estas 4 comparaciones. Nos dice el sembrador. Primero nos dice que se había venido tanta gente de varias ciudades para escucharlo. Pero Jesús les empezó a hablar a esta gente que somos nosotros por medio de comparaciones, por medio de parábolas. El sembrador es Cristo, salió a sembrar. Mientras iba sembrando, una parte de semilla cayó al borde del camino. Pero vinieron los pájaros del cielo, la pisotearon y después se la tragaron. Sí. La otra semilla, la segunda semilla, es la que cae en tierra pedregosa, es la que cae sobre las rocas. Viene el sol, sale, las quema y por falta de humedad se secan. Esta es la gente que quizás no la pasamos en misa, quizás no la pasamos en rezando rosarios, haciendo oraciones
Y porque hacemos eso, pensamos que ya estamos salvados. Y no, mi amiguita, no, mi amigo, negativamente. Esa es la tierra, la semilla que cae sobre rocas. Muchos piensan que porque van a misa, que porque rezan 1000 rosarios, que porque han hecho 1000 caridades, ya están salvados. Está totalmente jodido, mi hermano, ¿sí? Otra parte de semilla cayó en espinos. Estos espinos, al pasar el tiempo, crecieron y los ahogaron. Estos espinos, ¿cuántos de nosotros andamos haciendo el mal? Sí, y no se puede andar haciendo el mal. Dedíquese a hacer el bien, no ande haciendo el mal, porque luego le pasa lo que le pasó a estos espinos que crecieron y después fueron ahogados. A cuánta gente a veces la hayan tirada ahogada con un balazo en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Por andar haciendo el mal. Y la otra parte de semilla cayó sobre tierra buena. Esa tierra buena es la gente que está llena de misericordia, es la gente que está llena de bondad, es la gente que da caridad a sus hermanos, que le da una palabra de aliento, que le da un soplo de vida al que tiene cáncer en la próstata. ¿Sí? Ayer me encontraba con un amigo que me decía que le había salido cáncer en la próstata. Yo le decía, mira, corre, opérate en Guadalajara y ten fe en el Señor. Ten fe, opérate en Guadalajara, ¿sí? Y ten fe en el Señor. ¿Cuánta gente estamos enfermos? ¿Cuánta gente estamos esperando quizás la muerte, ¿sí? Pero no depende de nosotros, depende de Jesucristo. Usted haga el bien y lo demás, hace el bien sin mirar a quién, y lo demás no depende de ti. Depende de la misericordia de Dios, porque nadie vive, absolutamente nadie vive, si Dios no quiere que viva. Pero nadie muere si Dios no quiere que muera. Grábese bien esta frasecita chiquita, ¿sí? Nadie vive si Dios no quiere que viva, pero nadie muere si Dios no quiere que muera. Después Jesús exclamó profundamente, ¿sí? Los que tengan oídos para oír, que oigan, y los que tengan ojos para ver, que miren, porque son ciegos que no escuchan. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La primera semilla fue la que cayó al borde del camino. Al borde del camino son los que escuchan la palabra de Dios y luego viene el diablo a arrancarla de su corazón porque quiere que se condene y no quiere que usted se salve. La segunda semilla es la que cayó sobre rocas. Es la gente que escucha la palabra de Dios y la coge con alegría, pero luego le vienen las preocupaciones de esta vida y se empieza a olvidar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y después se ahoga y no llega a madurar. No llega a madurar. La tercera semilla es la gente que acoge la palabra de Dios con alegría al instante, pero luego le llegan las preocupaciones de la vida, las riquezas, las inmoralidades sexuales, las mujeres, los vicios,
las borracheras, las orgías, y después se pierde. Y la tercera semilla, la cuarta semilla es la que cae en el corazón noble, en el hombre noble, en el hombre que trata de practicar, poner en práctica en su persona la palabra de Dios, y después esa palabra de Dios da el 100 por 1, el 100 doblado. Esa es la gente que escucha la palabra de Dios con alegría y llega a dar el 100 doblado, ¿sí? Y después nos pone este ejemplo. Les aseguro que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en un candelero, al fin de que alumbre a todos los que entren en la casa, porque nada, absolutamente nada, se halla tan oculto que no tenga que ser descubierto, y nada tan escondido que no tenga que ser conocido. Al que produce frutos se le dará, pero al que no produce se le quitará aún hasta lo que tiene. Por lo pronto produzcan frutos. Vemos cómo hoy Cristo nos invita a pensar. Hoy Cristo nos invita a reflexionar que en este mundo vamos de pasadita. Hoy somos y tal vez mañana ya no somos. ¿Cuántas veces nos ha tocado que en la mañana estamos platicando con algún amigo, con algún ser querido, con alguna persona querida, y nos cuentan en la tarde, nos llega la mala noticia que fulano o que fulanita ya pasó a ser del otro mundo, ¿sí? Vamos de pasadita, ¿sí? En esta vida vamos a tratar de producir frutos. Que nosotros seamos esa tierra fértil, esa tierra prestable, esa tierra manejable al servicio de las manos de Dios, porque Dios sabe sembrar, porque Dios sabe cosechar. Aunque usted a veces vea negativo, Dios no hace cosas malas. Dios hace cosas buenas. Aunque a usted le parezca negativo este coronavirus, le aseguro que es por su bien. Le aseguro que es por su bien, porque más o menos hemos estudiado la tecnología, la psicología, la filosofía, sí, y hemos estado analizando que más o menos cada 100, 120 años hay una guerra. En aquel tiempo, la última guerra que habíamos pasado era la lamentada guerra cristera. Y esta guerra, ahorita esto que está pasando del coronavirus, es una guerra psicológicamente. Es una guerra psicológicamente donde vamos a morir mucha gente, muchos millones de gente que hemos muerto y más que vamos a morir. Pues si nos toca morir, pues ni modo, eso no depende de nosotros. Eso depende de la misericordia de Dios. De usted depende que usted báñese todos los días. Lávese las manos antes de ir al baño. Lávese las manos antes de comer. Desinféctese. Eso es lo que está en sus manos. Lo demás depende de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga, hermanito. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en este de parábola del sembrador del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 4. El sembrador es Cristo. Que nosotros seamos esa tierra prestable, esa tierra manejable, esa tierra dable para dar frutos a nuestros hermanos, frutos a nuestros hijos, frutos a nuestras hijas, frutos a nuestras esposas, frutos en la calle, pero frutos de santidad, frutos de honestidad, frutos de seguridad, frutos de unidad. Que seamos esa tierra prestable, manejable en las manos del Padre Eterno.
Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Que Dios te bendiga. Gracias.